No hay problema. Hoy vamos a contestar la pregunta 53 del catecismo. Y hemos estado hablando en estos últimos domingos, en las últimas enseñanzas, cómo Jesucristo fue exaltado. Y primero vimos cómo los hermanos enseñaron cómo Jesucristo fue exaltado en su muerte. Y después vimos con el hermano Samuel, comenzó con la serie de cómo Cristo fue exaltado en su ascensión. Y él comenzó con la primera parte, cómo fue exaltado en su resurrección, si no me equivoco, hermano. ¿Verdad? Y lo hizo bien porque hablaba de qué tiempo verbal estaban. Y bueno, vamos a ver si logramos seguir el patrón de Samuel. No lo vamos a hacer tan corto como Samuel, así que lamentablemente. Pero voy a tratar de mantener, de sacarnos de aquí. Es una respuesta larga a la pregunta 53. La pregunta 53, ¿cómo fue Jesucristo exaltado en su ascensión? Y la respuesta que da el catecismo es una respuesta larga. Entonces, vamos a leerlo juntos. Próximo, Eduardo. A leerlo juntos, una respuesta larga. La respuesta dice: Cristo fue exaltado en su ascensión en que, habiendo aparecido y conversado frecuentemente con sus discípulos después de su resurrección, hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios y dándole la comisión de predicar el evangelio en todas las naciones, 40 días después de su resurrección, Él, en nuestra naturaleza y como cabeza nuestra, triunfando sobre sus enemigos, subió visiblemente a los altos cielos para recibir dones para los hombres y elevar hacia allá nuestros afectos y preparar un lugar para nosotros donde Él está y seguirá estando hasta su segunda venida al final del mundo. Es una respuesta maravillosa, pero es una respuesta que hay que desmenuzarla un poco, ¿verdad? Ahí hay tantas cosas, hermano, que en cada una de las cosas de esa respuesta podemos durar un domingo. Pero ese no fue el trato, ¿verdad?, de estar aquí. Entonces no vamos a durar un domingo en cada una de esas cosas, pero ahí hay mucha teología y hay muchas verdades envueltas en esa respuesta. La primera parte de la respuesta dice que Jesucristo fue exaltado en su ascensión, en que apareció y conversó frecuentemente con sus discípulos después de su resurrección y les habló a ellos de cosas pertenecientes al reino de Dios. Y el versículo que nos pone aquí es Hechos 1, 2 y 3. ¿Alguien puede leer Hechos 1, 2 y 3? Hechos 1, 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Eduardo. En primer lugar, la primera pregunta que tenemos es: ¿cómo acompañó Jesús a sus discípulos después de su resurrección? Y hay dos alternativas. A ver, yo quiero hacer esto, estoy siguiendo el patrón de Samuel aquí, si tienen ustedes que contestar obligado aquí. A, Él estuvo con ellos todo el tiempo. B, Él se le aparecía frecuentemente. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál? La B. La B. Acabamos de leer que Él se les aparecía a los discípulos después de su resurrección, ¿verdad? Él no estaba ahí todo el tiempo 24/7 andando con ellos, sino Él se le aparecía de vez en cuando, ¿verdad? La segunda pregunta, a ver si están poniendo presión a lo que leyó el hermano, ¿verdad? ¿De qué le hablaba Jesús a sus discípulos después de su resurrección? A, cosas pertenecientes a la vida diaria. B, cosas pertenecientes al reino de Dios. Oye, ahí estaban atendiendo, ¿verdad? Él les hablaba de cosas pertenecientes al reino de Dios. Entonces tenemos que Jesucristo estuvo con sus discípulos todos los días
por un espacio de 3 años. Y en este espacio Jesucristo caminaba con ellos, se levantaba y estaba con ellos el día entero, se iban a cenar juntos, comían juntos, dormían más o menos en el mismo espacio y caminó con ellos físicamente. Estamos hablando obviamente estamos hablando en su ministerio terrenal, ¿verdad? Y él estuvo con ellos todo el tiempo. Cuando pasa la resurrección, no es exactamente igual. Vemos que él aparece cuando ellos están en el aposento alto, ¿se recuerdan? Él aparece con un cuerpo ya glorificado y él dice, paz sea con vosotros, habla con ellos, después vuelve y se aparece en Galilea, cuando ellos van a Galilea, y ahí les da a ellos algo que se conoce, que es la segunda parte que vamos a ver, como la gran comisión, ¿verdad? Y después Jesucristo se aparece cuando habla con Pedro, cuando le dice a Pedro que si lo ama, y así sucesivamente, hasta un día en donde delante de ellos pasó un milagro con relación a Jesucristo, y eso lo vamos a ver más tarde. Entonces la segunda parte de la respuesta dice que no solo Jesucristo se le aparecía a sus discípulos frecuentemente y les hablaba de cosas pertenecientes al reino de Dios, sino que él también fue exaltado en que él le da a sus discípulos un mandato. Y ese mandato se conoce como la gran comisión. Y dice la respuesta que le dio a los discípulos la comisión de predicar el evangelio en las naciones. Y aquí nos pone Mateo 28, del 19 al 20. Esto también se refleja en todos los evangelios. Esta parte se refleja en Marco, en Lucas y en Juan. Pero en Mateo 28, del 19 al 20, ¿alguien que lo pueda leer? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Hay dos hablando y ninguno de los están hablando fuerte. Es la suma de los dos. Noé, usted quiere tomarlo, entonces hable bien fuerte, Noé. Noé, hable 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Pero alguien que lo diga duro. Porque ahora no hay nadie. Sí, dígalo. Ir y predicar, ¿no? Ok, dice así. ¿Qué? Diga, pastor, ¿qué pasó? No lo está leyendo bien. Señores, Mateo 28, 19 y 20. Diga, a ver, hermano Alberto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahora sí se leyó bien. Ahora sí se leyó bien. Jesucristo manda a sus discípulos a que vayan a predicar el evangelio a todas las naciones. Haciendo discípulos, bautizándoles, enseñándoles todas las verdades del evangelio. Y el segundo, ese era el texto. Ahora, pregunta con relación a eso. Edward, a ver si sale la pregunta aquí. La pregunta con relación a esto, ¿por qué? Vamos a meditar un poquito de esto. Porque estamos hablando aquí que Jesucristo fue exaltado, estamos hablando de la exaltación de Cristo. Y dice que fue exaltado en su ascensión, y la respuesta pone todas estas cosas que pasaron como respuesta a que Jesucristo fue exaltado en su ascensión. Entonces cada parte de esta respuesta está dándonos un ángulo, un vistazo de la exaltación de Cristo. Y la primera pregunta que yo me hago es entonces, ¿por qué el mandato de predicar el evangelio a todas las naciones trae exaltación a Cristo? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué esto puede exaltar a Cristo, el predicar el evangelio? ¿Alguien? ¿Ah? Porque él es el centro del evangelio. Ok, muy buena respuesta. ¿Otro? Porque él a esto vino, a dar su vida en rescate. Entonces es lo que debemos de predicar. Entonces lo exalta porque se está cumpliendo el propósito por el que él vino. Excelente, está muy bien, se está cumpliendo el propósito de lo que él vino. ¿Otro más? Hay muchas, aquí no hay respuestas equivocadas.
hay mucha razón por la que podemos decir por qué el Evangelio, lo que quiero decir, no hay una sola respuesta a esto, de por qué el Evangelio, mejor dicho, ¿verdad? Pueden haber respuestas equivocadas, no hay una sola respuesta para esto. Ajá. Creo que la obediencia. Ok, bueno, la obediencia está bien, es una manera de exaltar a Cristo, la obediencia. Creo una más. El propósito también es para que la gente le conozca y le adore. Ok, está bien, sí, la adoración a Cristo está ahí. Para él sea la gloria. Disculpa. Para él solo la gloria. Ok, el Evangelio le trae gloria a Cristo. ¿Tú ibas a hablar, Stephanie? Ok. Ok, vamos a leer un poquito, pero todo está bien, no estoy diciendo nada. Y a lo mejor lo que yo tengo aquí es lo que no está bien, pero vamos a ver, esperemos que no. Porque parte de esto lo hice en un avión de regreso de Tailandia, entonces vamos a ver si salió bien esto. Vamos a leer algunos versículos, un par de versículos. Romanos 1:16, ese lo podemos decir sin buscarlo, ¿verdad? Romanos 1:16. ¿Alguien que se lo sepa sin buscarlo? ¿Nadie? Bueno, duro, pastor, duro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, que Dios primeramente y también. No me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio trae exaltación a Cristo porque es la operación del poder de Cristo, operando para salvar a todo aquel que cree. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que una de las razones por que el Evangelio exalta a Cristo es porque es el medio que Dios ha dado a los hombres para traer su salvación. Y eso trae exaltación al autor de esa salvación, que es Jesucristo. 1 Corintios 1:18. Primera Corintios 1:18. Y otro que busque algo una que yo creo que el pastor leyó esta mañana. 1 Tesalonicenses 1:5. 1 Corintios 1:18. Ajá, hermano Noé. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí todos estos versículos aseveran la misma verdad. El Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo dice cuando se despide ya de todo el mundo, de los discípulos, cuando sube, cuando le dio la comisión, antes de darle la comisión, ¿cuál fue la palabra que él usó antes leímos Mateo 28, 19, 20, el 17 sería, ¿verdad? Entonces, el 18, así el 18, sí, antes del 19 viene el 18. Entonces, ¿qué dice el 18? Todo el poder y toda autoridad, ¿verdad? Toda autoridad y todo el poder le fue dado a Jesucristo por el Padre. Y en esa autoridad y en ese poder que el Padre le dio a Jesucristo es que él dice, por tanto, hay un por tanto, ¿verdad? Ahí. Es decir, como resultado de la autoridad y del poder que el Padre le dio a Jesucristo, él le dice a los discípulos, por tanto, en ese poder y en esa autoridad, id a las naciones, id y predicar, id a ser discípulos, id y enseñar, en base a esa autoridad y a ese poder que él recibe del Padre. Entonces, el Evangelio es el medio por el cual esa autoridad, ese poder que el Padre le dio a Jesucristo, opera para traer salvación a los que creen. Si estoy diciendo algo malo, los dos pastores me pueden corregir.
Pero ahí entendemos por qué el Evangelio trae exaltación a Cristo. ¿Se entiende? ¿Verdad? Edward, siguiente. La segunda pregunta entonces es, bueno, esto es parte de lo que yo estaba hablando. Sigue, ya esto lo dijimos. Ya lo dijimos. Entonces la segunda pregunta es, ¿quién debe ante Cristo predicar el Evangelio a todas las criaturas o a todas las naciones? ¿Los pastores y los líderes de la iglesia o todos los creyentes? Todos los creyentes. Todos los creyentes deben laborar para traer gloria, como decía la hermana, a nuestro Salvador. Todos los creyentes han sido hechos partícipes por medio del mandato de Cristo para que el poder de Dios opere a través de esta predicación, de este evangelio, mientras ellos comparte el evangelio de Cristo con las otras personas. Entonces, en tercer lugar, la tercera parte de la respuesta dice que Cristo fue exaltado en su ascensión, en que durante 40 días después de su resurrección, Él, en nuestra naturaleza y como cabeza nuestra, triunfando sobre los enemigos. Vamos a desmenuzar esto un poquito. Primero, una pregunta fácil, por favor. ¿Cuántos días duró Jesucristo con los discípulos después de su resurrección? 40 días, ni 20 ni 60. 40 días, ¿verdad? Es fácil eso, ¿verdad? 40 días. Ahora, 40 días más que uno, ¿verdad? Y más que dos y más que tres. Entonces no fue ni uno ni 2 días, fueron 40 días que Jesucristo estuvo apareciendo, que estuvo conversando, que estuvo dando, ¿cómo se dice? Mi Spanglish ahora me está interrumpiendo con mi cabeza el Spanglish en este momento. Pero dando fe de que lo que había sucedido era un hecho histórico. La resurrección es un hecho histórico, algo que sucedió y fue confirmado. Y no fue confirmado por un día, fue 40 días que Jesucristo estuvo caminando, andando, después de haber resucitado. Dice que se le apareció a más de 500 testigos durante esa época. En la época que se estaba escribiendo los evangelios, en la época que se estaba escribiendo esta cosa, decía, algunos de esos testigos todavía andan por aquí, están vivos. 500 gente vio a Jesucristo resucitado. Un hecho histórico. La historia dice, los hechos históricos se confirman con 1 o 2 testigos. En el caso de la resurrección de Jesucristo se confirmó con más de 500 testigos. Hecho histórico que pasó. Jesucristo duró 40 días. Ahora, dice aquí, excúsenme, no leí, Hebreos 6:20. No, esto es parte, sí. Ajá. Pero doña Mercedes tiene que subir más la voz, lamentablemente, que nadie la oye. Entonces, no, antes que usted lo lea, sí, yo sabía que tenía que decir algo y yo mismo me equivoqué. Ok, 40 días. Pero dice, esta frase que dice, la expresión que dice, Él, en nuestra naturaleza y como cabeza nuestra. Esa es la frase en la que estamos. Entonces, la primera parte de Hebreo 6:20, doña Mercedes, pero más duro tiene que decirlo. Donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok. Recuerdan que todo lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Todos los tipos, las cosas que pasaban, que se describen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, representan ejemplos de las cosas espirituales, de la verdad que iba a ser revelada más tarde. Uno de ellos, de estos ejemplos, es cómo las personas en el Antiguo Testamento se relacionaban con Dios. En el pueblo de Dios, la persona no podía venir sencillamente y pararse frente a Dios para hablar con Dios, sino que Dios instituyó una serie, instituyó los sacerdotes, la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes, y los sacerdotes eran los que trabajaban primero en el tabernáculo, luego en el templo, pero en el tabernáculo vamos a ponerlo así, y entonces los sacerdotes ofrecían sacrificio en beneficio del pueblo, para perdón del pecado del pueblo. Pero había uno de los sacerdotes que era el principal de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote
una vez al año, entraba en el lugar santísimo, que era la segunda parte del tabernáculo, la parte donde estaba el arca de la alianza, y entraba con sangre del sacrificio y rociaba la sangre del sacrificio en el propiciatorio. Óigame, es que estoy pensando un poquito con mi Spanglish a veces viene y estoy luchando a veces. Ya iba a decir en el Mercy, sí, el pastor me iba a mirar raro. En el propiciatorio rodeaba la sangre para perdón del pecado, una vez al año. Cuando moría el sumo sacerdote, lo sustituía otro sumo sacerdote y así sucesivamente. Pero nosotros aprendimos aquí que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero no de la misma orden de esos sumos sacerdotes de la tribu de Leví, sino que Jesucristo es sumo sacerdote ¿de cuál orden? De la orden de Melquisedec, quien es un sumo sacerdote que aparece mucho tiempo antes de la ley con Abraham, del cual no se dice ni parentela, ni se dice nada, no tiene ni principio ni fin, y Jesucristo ha hecho sacerdote de acuerdo del orden de Melquisedec. Él es un sacerdote eterno, y como sacerdote eterno, entonces Jesucristo entra al mismo lugar santísimo en los cielos frente al Dios eterno, y Él entra con la sangre del sacrificio. Pero resulta que en este caso no solo eres el sacerdote, sino que Él también fue el sacrificio de su propia sangre, la que entra delante de ese sacrificio, y es recibida esa ofrenda, porque es una ofrenda santa, una ofrenda perfecta, y es recibida por Dios, por nosotros, en beneficio de nosotros, y para perdón de nuestro pecado. Efesios 4:8. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, cuando Jesucristo sube, aparte, antes de entrar a lo que yo acabo de decir, antes de entrar al lugar santísimo allá en los cielos, primero Él sube, pero cuando Él sube, dice que Él llevó cautiva la cautividad. Él liberó a los prisioneros. Y aquí no me voy a meter en teología, pero podemos ver con la parábola, si quieren, de Lucas 15, en donde está el rico y Lázaro, en donde había un lugar llamado el paraíso. Y la Biblia dice que Jesucristo fue el primero de nosotros, el primero para que Él fuera cabeza de todo, y Él lleva cautiva la cautividad, lo que estaban, pudiéramos decir, en el paraíso, todos los cristianos, todos los creyentes que habían muerto, pero que todavía no habían recibido totalmente la gloria que tenían que recibir hasta que Cristo no cumpliese todo lo que tenía que cumplir. Ahora Él lleva cautiva la cautividad cuando Él sube con Él. Él es el primero, Él es el precursor, Él entra delante de nosotros. Pero también dice aquí que no solo Él es el primero, no solo entra delante de nosotros, es nuestra cabeza. Él representó nuestra cabeza. Pero también esto tiene que ver con lo que hemos hablado también, que se ha escrito aquí. ¿Cómo puede ser mi cabeza? No fui yo. Entonces, ¿cómo me puede representar Jesucristo a mí? Y aquí el pastor aludió eso un poquito no en el servicio, fue en la Santa Cena, que a veces me mezcla dónde fue. Pero en uno de los dos aludió un poquito de Jesucristo era el segundo Adán, ¿verdad? Cuando habló un poquito del segundo Adán. El problema de nosotros, dale otra, Edward. El problema de nosotros es un problema que viene desde Adán, de nuestro padre Adán. El problema de nosotros es un problema del pecado. Y este problema del pecado entra con Adán, el primer hombre. Adán, el primer hombre. Cristo, el último Adán. O el segundo Adán. Y el problema era que ni tú ni yo podíamos resolver el problema, porque el problema estaba antes de nosotros nacer. Estaba en Adán. Todos nacemos pecadores. Y de la única manera que nos podíamos librar de esta maldición del pecado era a través del último Adán.
tenía que venir otro representante, así como Adán representó a toda la raza humana, tenía que venir otro representante federal que, contrario a Adán, cumpliera en obediencia completa las leyes de Dios para que nosotros pudiéramos librarnos del problema que tuvimos en el primer hombre. Y ese fue Jesucristo. En Romanos 5, no lo vamos a leer, 5 del 12 al 21, se nos explica perfectamente cómo Cristo es el segundo Adán, cómo Cristo cumple lo que Adán no pudo haber cumplido. Y el apóstol pone presenta a estos dos hombres como representantes de todos los humanos, y entonces presenta que la obra que hicieron estos dos hombres no tuvo solo repercusión en la vida de estos dos hombres, sino en toda la humanidad. Así como por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte, así por Cristo viene entonces la vida eterna. Viene salvación y vida eterna. Dos hombres que representan toda la humanidad. Jesucristo, iba a decir lo que siempre uno dice, pero de nuevo aquí se me olvida. Creo que R.C. Sproul lo dice, truly man, truly God. Estoy tratando de buscar esto en español. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. No está totalmente traducido bien, pero por ahí. Jesucristo, hombre, Jesucristo, Dios. Jesucristo, representando a toda la humanidad, cumple los requerimientos de la ley de Dios, los requerimientos de la justicia de Dios, y al cumplir esto nos hace beneficiario esa justicia de Cristo imputada en lo que creen, y por eso nosotros entonces somos encontrados justos por lo que Jesucristo hizo. Pablo nos ayuda a entender esta realidad en esto, como dije, en esta parte de los versículos del 5, de Romanos 5, del 12 al 21, pero podemos leer ahora, decía otra parte aquí, no solo cómo nos representa, decía que Él en nuestra naturaleza. ¿Qué es eso? Jesucristo en nuestra naturaleza, Él en nuestra naturaleza. No lo tienen que buscar esto, por favor, pero Juan 1:14, ¿qué dice? El verbo se hizo carne. Jesucristo se hizo carne. Filipenses 2:7, no lo tienen que buscar, dice que Él se vació, Él se despojó a sí mismo, y despojándose de su gloria, despojándose de ser Dios, Él se hizo en forma de siervo, y dice, hecho semejante a los hombres. Entonces, algo que no entendemos, pero que es una realidad eterna, Jesucristo agrega humanidad a su divinidad. Entonces, en el cielo, sentado a la diestra del Padre, hay un hombre representando a toda la humanidad. Un misterio. Eso es un misterio. Es un misterio grande, pero es un misterio que nos trae a nosotros una seguridad impresionante, una seguridad eterna impresionante. El que hay uno de nosotros, un representante de la humanidad sentado a la diestra del Padre, gobernando y reinando con el Padre. Señores, eso es grande. Es un misterio grande que nos queda así por aquí arriba, pero es un misterio grandísimo. En nuestra naturaleza, Jesús estaba en nuestra naturaleza cuando Él ascendió al cielo. Eso trae exaltación a Jesucristo. Hablando de Adán, del primero y segundo hombre, 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Verdad? Y ya después en el versículo 47 y 48 habla de cómo Adán era de la tierra, Jesucristo era de los cielos, y cómo estos dos actuaron de manera federal. En Hebreos 6:20 nos habla de nuevo de cómo Jesucristo entró como nuestro precursor, como primero entró al lugar santísimo, representándonos a todos nosotros. Y en Hebreos 9:24 ahí está ya más detallado cómo Él entra a este lugar santísimo,
en este templo que no fue hecho de mano, figura del verdadero, sino que no entró en el templo que era figura, sino que entró en el verdadero templo, en el templo de Dios, por nosotros y como precursor de nosotros. Todavía no he terminado con esta parte. Siga, hermano. Entonces, a ver, examen. Jesucristo fue hecho similar a, semejante a los ángeles. B, semejante a los príncipes. C, semejante a los seres humanos normales. Jesucristo fue hecho semejante a, sí, a los hombres. Jesucristo fue hecho semejante a nosotros. Fue hecho semejante a nosotros. Hermano, eso es impresionante, que el Dios eterno se hizo carne, vivió entre nosotros. No había nada de hermosura, nada de distinción en él para que lo admiráramos. Era uno más de lo que caminaba. La gente lo veía de lejos y veía a otro hombre caminando. La gente hablaba con él y estaba hablando con una persona. Cuando la gente, yo sé que los artistas son muy buenos y los artistas pintan aquí una bola reluciente en la cabeza de Jesucristo. No estaba esa bola. Cuando la gente hablaba con él, no veía esta cuestión arriba de él. Entonces, fue semejante, importante la palabra semejante, pero fue semejante a los hombres. Era importante que en esa semejanza de hombre fuera donde Jesucristo venciera, triunfara sobre sus enemigos, que es la otra parte de la respuesta. Dice que él, en nuestra semejanza y como nuestra cabeza, triunfando sobre los enemigos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto de triunfando. ¿Qué significa esto de triunfando sobre sus enemigos? ¿Qué significa esta frasecita? Yo dije antes de comenzar que esta respuesta, tú agarrabas cualquier pedacito de esta respuesta y te podías ir por ahí por un montón de tiempo, ¿verdad? Estamos resumiendo un montón en cada cosa de esas. Pero cada una de estas cosas es importante. En nuestra semejanza y como nuestra cabeza, triunfando sobre los enemigos. Entonces, por medio de su encarnación, por medio de su vida sin pecado, por medio de su muerte vicaria, por medio de su resurrección, por medio de su ascensión al reino, a su reinado eterno, Jesucristo venció a sus enemigos. Podemos hablar de quiénes son sus enemigos. Yo he puesto 3. De nuevo, hay más de 3. Podemos hablar, bueno, vamos a empezar. Fueron la gente, los romanos en ese momento, y los escribas y los fariseos, la gente que atacó a Jesucristo, la gente que lo llevó a la cruz, la gente que lo mató y lo enterró, ¿fueron ellos sus enemigos? No. Pues sí. En cierta manera fueron enemigos de Jesucristo. Pero yo voy a hablar de otros 3 enemigos, que no son estos. Primeramente, Jesucristo venció el pecado. El pecado. Jesucristo en la carne. El pecado, dice la palabra de Dios, que el pecado se enseñorea en la carne. Y Jesucristo, Dios hecho carne, triunfó sobre el pecado. Eso es importante para nosotros. Romanos 8:3. Romanos 8:3. ¿Alguien que lo lea? Romanos 8:3. Si no lo leo yo, si no lo leen rápido. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley. ¿Qué es el pecado? En una respuesta muy, muy simple. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley, ¿verdad? En realidad, y la palabra pecado, que a veces para nosotros, ellos quizás la entendían más que nosotros la palabra en sí, era como que tú tirabas un arco de flecha, tú tirabas un arco y tú no le dabas al blanco, ¿verdad? Pecaste porque no le diste al blanco. Esa es literalmente la palabra pecado. Pero la transgresión de la ley de Dios. Lo que era imposible para la ley. La ley de Dios era una ley santa. La ley de Dios es una ley justa. La ley de Dios es una ley perfecta.
Pero a pesar de ser santa, justa y perfecta, la ley no puede hacer que los hombres la obedezcan perfectamente. Era imposible para la ley. De hecho, la Biblia dice que el objetivo de la ley no era que los hombres la obedecieran, porque esto era imposible, sino que el objetivo de porque Dios da la ley es para que los hombres vieran que eran pecadores. Era para que ellos vieran su inhabilidad, su imposibilidad de cumplir con los requerimientos de Dios, y viendo esa imposibilidad, ellos vinieran a Dios y vinieran a la salvación que Dios era el único que podía dar. Y esa salvación era que vinieran a Cristo. La ley era un ayo, era un maestro para llevarnos a Cristo, dicen las Escrituras. Lo que era imposible para la ley, Jesucristo, la ley, el pecado que se había enseñoreado en la carne, Jesucristo viene en carne de pecado, semejante a carne de pecado, y en esa naturaleza Jesucristo vence el pecado porque Él cumple la ley perfectamente. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cuál es el beneficio que tienen los cristianos de que esto haya pasado? Hay muchos versículos que podemos decir aquí, pero vamos a ver. El primer beneficio que tiene esto es: ¿qué pasa con nuestro pecado? Colosenses 2:14. ¿Qué pasó con nuestro pecado? Colosenses 2:14. Alguien que lo tenga fuerte. ¿Qué pasa con nuestro pecado? ¿Qué hace Dios con nuestro pecado? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta que tenía toda la lista de todos nuestros pecados, Dios la agarra ahora y la clava en la cruz. Pero si el acta de nuestro pecado, lo que nos condena ante Dios, lo que nos pone bajo la ira de Dios, está clavada en la cruz de Jesucristo, entonces, ¿qué pasa con los creyentes según Romanos 8:1? ¿Cuál es el resultado de eso? Ninguna condenación. No hay condenación para los que creen, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, no hay condenación. Por lo tanto, si tú no estás en Cristo, está toda condenación. Aquí no hay punto medio. Aquí no hay, bueno, hay un poco de condenación, pero no hay tanta. No hay punto medio. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo. Si estás en Cristo, no hay condenación, dice Romanos 8:1. Pero si no estás en Cristo, toda condenación. ¿Y por qué no hay condenación? Porque el acta de tus pecados fue clavada en la cruz. Jesucristo venció el pecado. Y porque Jesucristo venció el pecado, no hay condenación para los que están en Él. El segundo enemigo que Jesucristo vence es la muerte. La muerte. Ya hablamos de que Jesucristo no solo vence el pecado, sino Jesucristo triunfa contra la muerte. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Y Jorge, yo creo que si no nos da tiempo, el domingo que viene lo seguimos con la otra parte. Segunda de Timoteo 1:10. Es que están lento buscando la cita bíblica también. Le quieren echar la culpa. Yo sé que soy yo, porque no la di. Yo sé. Ajá, Silvia. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del cual de nuestro Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo, por medio del Evangelio, Jesucristo trae la vida y la inmortalidad. Jesucristo venció la muerte. Hablando con Marta, Jesucristo le dice, bueno, Marta o María, ahora estoy yo, pero con una de las dos hermanas, Jesucristo le dice con Marta, que si ella creía, que si él, hablando de la resurrección, ella le dice, sí Señor, yo sé que va a resucitar como todos nosotros, vamos a resucitar en aquel día. Y Jesucristo dice, no, tú no entiendes, yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, si está vivo, no morirá nunca. Y el que cree en mí, si está muerto, va a vivir de nuevo. Entonces, la vida eterna comienza ¿cuándo? Cuando moramos. Ahora mismo comienza. Jesucristo venció la muerte. Cuando la Biblia habla de que un cristiano murió, ¿cómo se refiere a la Biblia a ese cristiano? ¿Qué dice que está haciendo? Durmiendo. Porque no está muerto. La muerte ya no existe. Jesucristo venció la muerte. Nosotros pasamos de esta vida a la otra lado del mundo, a la vida en el cielo con nuestra parte, nuestro cuerpo glorificado. Oseas 13, 14, que también lo menciona Pablo en el Nuevo Testamento de manera diferente, pero Oseas 13, 14, ¿qué dice? Oseas 13, 14. ¿Qué dice? Oseas, ese es un libro de la Biblia, señores, Oseas. Pero también un hermano de la iglesia. Diga, también un hermano de la iglesia, pero es un libro de la Biblia, por si no lo sabían. Ajá, Oseas, léalo ustedes, 13, 14. Ah, ¿no lo tienen? Duro, hermano, no se oye. Libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios dice, de la mano del Seol yo lo voy a librar. De la mano del Seol lo voy a librar. Los libraré de la muerte. Jesucristo vence la muerte. En el Nuevo Testamento, Pablo hablando de esto mismo dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, tu victoria. ¿Por la muerte? Tu aguijón. No hay aguijón de la muerte. El sepulcro ya no tiene victoria. Jesucristo venció la muerte. Y eso tiene una repercusión para nosotros. Dos repercusiones, pero la primera que vamos ahora es, no, la muerte no tiene ningún señorío sobre los cristianos. Jesucristo vino a librar a los que por el temor de la muerte estaban esclavizados. Él triunfó sobre la muerte. Y el tercer triunfo, relacionado con la muerte, pero el tercer triunfo, el tercer enemigo que Jesucristo vence, ¿quién fue? Hermano, Satanás. Jesucristo venció al maligno. Jesucristo venció al enemigo de nuestras almas. Jesucristo venció al acusador. ¿Y qué hacía el acusador? Acusaba. ¿Y cuándo acusaba? Todo el tiempo, de día y de noche, frente a Dios el Padre, acusando a los hermanos. Jesucristo lo venció. Jesucristo venció a Satanás. Colosenses 2:15 no solo lo venció, hermano, no solo lo venció, sino que lo venció de una manera tal que los exhibió a él y a todos sus súbditos públicamente. Lo venció. Colosenses 2:15, uno de los misterios de la cruz. Ajá. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ustedes saben lo que es exhibir a alguien públicamente? Jesucristo exhibió públicamente a los principados, a todos los séquitos de Satanás y a Satanás mismo en la cruz. Él los exhibió públicamente. Jesucristo lo venció de una manera tal que fue una vergüenza pública para el enemigo. De esa manera venció Jesucristo al enemigo. No solo lo venció, sino que lo exhibió. De hecho, la Biblia dice que cuando miremos a Satanás, vamos a decir, y este era el que aterrorizaba a todos los hermanos. Jesucristo lo venció de esa manera. Nosotros tenemos un capitán, nosotros tenemos un libertador tan grande que no hay enemigo que se pare delante de él. Él venció el pecado, él venció la muerte, él venció a Satanás, él venció a los enemigos de nuestra alma, los que nos tenían esclavizados. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Bueno, Hebreo de 14 y 15.
Hebreos 2, 14 y 15. El que lo tenga duro, por favor, que ya yo estoy casi... No, yo sí creo que me va a dar tiempo, creo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ustedes ven aquí cómo se conecta esta cuestión. Hermano, el ser humano, por su naturaleza, le tiene miedo a la muerte. Quiere vivir por siempre, le tiene miedo a la muerte. Y por ese temor a la muerte, estaba esclavizado. Jesucristo viene y por su muerte vicaria, Jesucristo rompe este poder que la muerte tenía sobre nosotros. Jesucristo destruye al diablo, que era el enemigo de nuestra alma, y en la destrucción de destruir al diablo también destruye la muerte y destruye ese poder que la muerte tiene sobre nosotros. Si hay aquí un cristiano, si tú eres cristiano, si tú crees en Jesucristo y tú tienes temor a la muerte, estás equivocado. No hay razón por la que tengamos que temer a la muerte. Jesucristo ya venció. Jesucristo venció la muerte. Ahora lo que a nosotros nos espera es una vida de gloria al lado de nuestro Salvador. Eso es lo que nos espera a ti y a mí, a los que han creído en Cristo, a los que creen en Él. Si tú crees en Cristo, tú no tienes por qué temerle a la muerte, porque ya no hay aguijón de la muerte, ya no hay victoria en el sepulcro, ya Jesucristo venció todo esto. Y ese triunfo de Cristo está asegurado, hermano, porque dice Romano, y es una obviamente lo que han leído Romanos 8, pero yéndonos al versículo 39, creo que el 39 por ahí, Romano dice que no hay nada ni nadie, ni en esta tierra, ni en el cielo, no hay nada ni nadie, ni lo que se ve, ni lo que no se ve, no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Juan 10:10, si no me equivoco, creo que es Juan 10:10, Jesucristo está orando por los creyentes, y Jesucristo dice que nadie lo puede quitar de su mano, están en su mano. Pero como para completar el cuadro más todavía, dice que nadie lo puede quitar de la mano del Padre, porque el Padre es mayor que todo. Entonces, miren cómo esto. Estamos en la mano de Cristo, aquí, y la mano de Cristo está en la mano del Padre. Óigame, tenemos doble protección. Entonces, por eso tú y yo podemos estar seguros de esta victoria. Que nosotros somos beneficiarios en Cristo de la victoria que Jesucristo tuvo contra sus enemigos. Porque Él, en nuestra naturaleza, y actuando como cabeza de nosotros, venció a sus enemigos. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? La otra parte dice que en esta situación, Jesucristo sube visiblemente a los altos cielos para recibir dones para los hombres. Interesante cómo lo pone la confesión, para recibir dones para los hombres. La Biblia habla de las dos cosas, recibió dones y dio dones. Yo creo que tú tienes que recibir para dar, quizás en eso trata este asunto. Pero dice que subió visiblemente. Hechos 1:9 nos relata esto, Hechos 1:9. ¿Verdad? Y después en el 10 y el 11 habla como vieron los ángeles dijeron, ese mismo Jesús que ustedes vieron, ese mismo que subió, va a regresar, Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habitase entre ellos Dios.
tomó la cautividad, cautiva la cautividad y tomó dones, recibió dones para los hombres. Ya yo he explicado muchas cosas, entonces ya no voy a entrar en muchos detalles de ahora para adelante. El próximo, hermano. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Qué tiene de importancia que Jesucristo ascendió visiblemente frente a sus discípulos? ¿Por qué ese detalle se pone en esta respuesta? Porque es importante que ellos lo vieron cuando él ascendió. Porque eran testigos. Testigo, excelente, 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 excelente. ¿Otro más? Respuesta a la fe. Bueno, está bien, respuesta a la fe, está bien, ¿verdad? Pero lo importante es que esto es un hecho histórico. Ellos no estaban dormidos, ellos no tuvieron una visión en donde ellos vieron a Jesucristo subir en una visión. No, ellos estaban presentes, ellos podían testificar que ellos estaban presentes y que ellos estaban ahí. Ahora, viene la segunda parte, quizá más lo que dice el hermano. Como decimos, no solo él subió, sino que aparecen estos dos ángeles y le dicen, varones Galileo, ¿qué están ustedes mirando? Ese mismo Jesús que ascendió al cielo, ese mismo va a regresar. ¿Qué tiene de importancia el testimonio, la afirmación de los ángeles, el mensaje de los ángeles? ¿Qué tiene de importancia eso para nosotros como los cristianos? Esperanza, ¿verdad? Esperanza. ¿Y por qué esa esperanza es importante, hermano Noé? Porque le vimos y le vamos a ver. Sí, pero ¿qué dice Juan, en primera de Juan, acerca de los que tienen esa esperanza? Se purifican. Se purifican. Hermano, pregunta para ti. ¿Cree de verdad, olvídate de la teología ahora en este momento, ¿crees tú de verdad que Jesucristo va a regresar? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Voy a seguir preguntando. ¿Crees tú que el regreso de Jesucristo está pronto? Sí. ¿Crees tú que lo va a venir antes de que tú te mueras? Sí. Estamos hablando en serio, yo no estoy aquí teorizando. ¿Crees tú que Jesucristo va a regresar antes de que tú te mueras? Miren, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero la Biblia dice que todo el cristiano vive mirando adelante, buscando ese día cuando Él va a regresar. Porque esa esperanza es lo que hace que tu vida se purifique. Y si tú no crees que Cristo va a venir antes que tú te mueras, tú estás viviendo diferente de como vivieron todos los cristianos de la Biblia. Porque todos los cristianos de la Biblia pensaban que Jesucristo iba a venir antes que ellos murieran. No pensaban, va a venir en 300 años. Va a venir quizás, yo sé que el pastor a veces dice que lo va a vivir 300. Pero nosotros no vamos a vivir los 300. El asunto, hermano, es que si nosotros no tenemos delante de nosotros este mensaje de los ángeles, si nosotros no esperamos que Cristo va a regresar, es muy difícil que nosotros estemos viviendo la vida que Jesús quiere que vivamos. La vida de nosotros se vive en fe. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Y nosotros creemos en las promesas de Jesucristo. Nosotros creemos que Él dijo, yo voy a volver. Y nosotros esperamos ese regreso. Y esperando ese regreso, anhelando ese regreso, nosotros vivimos vidas que agraden a nuestro Salvador. Eso es muy importante que entendamos. La otra parte lo dejamos aquí, porque no da tiempo ya. Yo pensaba que sí me iba a dar tiempo a terminar la pregunta, pero queda un poquito, no queda tanto. Lo voy a combinar con la próxima respuesta. Discúlpeme, la verdad, que yo pensaba que no. No, esos fueron los 5 minutos que el pastor me quitó con el anuncio. Tengo que culpar a alguien. No, es mucho material. He tratado de... La verdad es que, como dije, cada una de estas cosas podemos haber durado un domingo. Entonces está solo yendo por arribita. En algunas de estas cosas hay mucha teología en esta respuesta que da el catecismo. De nuevo, Edward, vete al final, Edward, la última. No, ahí, te la volaste. Ahí, de nuevo, ahí. Entonces la pregunta era, ¿cómo fue Jesucristo exaltado en su ascensión? La respuesta, Cristo fue exaltado en su ascensión y que habiendo aparecido y conversado frecuentemente con sus discípulos después de su resurrección, hablándole de las cosas pertenecientes al reino de Dios y dándole la comisión de predicar el evangelio en todas las naciones, 40 días después de su resurrección, Él
en nuestra naturaleza. Y como cabeza nuestra, triunfando sobre los enemigos, subió visiblemente a los cielos para recibir dones para los hombres. Y ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? Y elevar hacia allá nuestros afectos y preparar un lugar para nosotros donde Él está y seguirá estando hasta su segunda venida al final del mundo. Tenemos que estar claros con algunas de estas verdades, porque son las verdades que nos ayudan a vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos todos los días. Padre, te damos gracias en esta mañana por el estudio, Señor. Esperamos, Señor, que hayamos aprendido las verdades que tú quieres enseñarnos, Señor.